¿Quién ordenó, mejor dicho, qué oficial de la Fuerza Armada o Policía Nacional ordenó hacer uso de las armas? ¿A quién? A la tropa que está bajo su mando. O sea, ¿qué van a buscar? Están buscando la responsabilidad del soldado. O sea que ¿quién va a pagar, Pato, totalmente esto? El soldado. Ese jovencito que se presenta a su servicio militar obligatorio. Hermano, yo soy un instructor militar por más de 30 años en el ejército, y el soldado nunca utiliza el arma si no recibe una orden. Pero ese comandante de patrulla, ese capitán o ese teniente que ordenó hacer uso de las armas, es porque también lo ordenaron del más alto nivel. Y los principales responsables acá, ¿quiénes son? Es la presidenta de la República, la señora Dina Boluarte. ¿Por qué? Porque ella firma el decreto supremo para la declaratoria de emergencia. ¿Quién es el otro? El primer ministro, el señor Alberto Matarola. Este señor, ¿por qué? Porque este señor, mediante su rúbrica ministerial, no autorizó, ¿no?, al presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas el uso de las armas para reprimir a los manifestantes. Claro. Entonces, ¿qué cosa ha dicho ayer el abogado de la señora Dina Boluarte? Porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en estos días se va a pronunciar en Lima. Tenemos que estar atentos a eso. Vamos a realizar una marcha, ¿no?, en apoyo a la sentencia. Mira, quiero aclararles algo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos seguramente va a dar, es una recomendación. Lo que diga la Corte Interamericana de Derechos Humanos no es vinculante, mejor dicho. Ningún país está obligado a cumplir lo que diga la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es una recomendación. Entonces, y cada país soberano, aparentemente somos soberanos, decidimos aprobar o no la recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero en la situación que está viendo el Perú, ya sabemos que el Poder Ejecutivo ni el Congreso lo van a aprobar. Lo van a tener ahí, pero no lo van a poner en ejecución. ¿Qué cosa puede recomendar la Corte? Puede recomendar la inmediata libertad del señor Pedro Castillo. Lo puede hacer. Pero vuelvo a repetir, es una recomendación. Y una recomendación de la Corte no es vinculante, mejor dicho, no es de cumplimiento obligatorio para ningún país que forma parte de ese organismo supranacional. Muy bien, pero esta semana que viene va a ser, hermano. Entonces, ¿qué pasa? Para mí, o sea que todos tenemos una forma diferente de pensar. Dicen que cada cerebro es un mundo aparte. A mí me hubiese gustado, ¿no?, que esa persona, que esa gente, esa comisión que va a investigar la verdad de los hechos en los Andes peruanos, por mí, hermano, yo hubiese nombrado gente extranjera, gente experta, gente neutral, ¿no?, de otros países. ¿Para qué? Para que ellos actúen sin ideología, para que ellos actúen sin presión mediática, para que ellos determinen libremente y den la responsabilidad de quiénes son los responsables. Porque con esta comisión lo que buscan solamente es identificar a quienes hicieron uso de sus armas, a quienes dispararon y produjeron la muerte de más de 80 hermanos saltoandinos. Este es un genocidio, esto es un delito de lesa humanidad, porque se ha empleado armas, hermano, de alto poder destructivo para una población, hermano, que se defendía con piedras. Esto es genocidio. Y para mí, y para los entendidos en materia de derechos humanos, los responsables directos son, hermano, la Presidenta de la República, el Primer Ministro, ¿no?, el Ministro de Interior, el Ministro de Defensa y el Presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Pero como ya sabemos, esta comisión a ellos no los va a tocar.
te aseguro, hermano, no lo va a tocar. Van a responsabilizar ¿a quién? Al soldado, a ese ciudadano voluntario que tiene 18, 20 años, se presentó para cumplir su servicio militar obligatorio. A ello va a ser. Otro tema, hay una congresista de Avanza País, ¿cómo se llama? Hay una congresista, no recuerdo su nombre, ¿no? Que tenía como 9 profesionales que trabajaban con ella. Torres, ¿su nombre cuál es? Torres, pero no me acuerdo su nombre. Ya, Rocío creo que es, ¿no? ¿Ah? Ya, Rocío Torres es una congresista de Avanza País. ¿Qué hacía esta sinvergüenza, hermano? ¿Qué hacía esta sinvergüenza? ¿Sabe qué hacía? Tiene como 9 personas que trabajan con ella. Rocío Torres, gracias. Rocío Torres, congresista de Avanza País. Alianza para el Progreso. La señora Rocío Torres, congresista de la República del Partido Político Alianza para el Robo. No, Alianza para el Progreso. ¿Ese es de Acuña? Ya, de Acuña, de este carepiedra acá, ya, de este señor. Ya. Este señor, su congresista de Acuña, ¿qué hacía? Una señora, una dama, nos dice correcta, que lucha contra la corrupción. ¿Y sabe dónde está lo peor? Que integraba la Comisión de Ética en el Congreso de la República. Esta sinvergüenza, Rocío Torres, integraba la Comisión de Ética en el Congreso de la República. ¿Y qué hacía esta señora? Le mochaba el sueldo a sus trabajadores. Le mochaba el sueldo a sus trabajadores. Y en este año y medio que está funcionando este Congreso, ¿sabes cuánto le ha robado a sus trabajadores? Más de 30.000 soles les ha robado. O sea que mensualmente les mochaba. Y lo han denunciado. Esta señora no solamente debe... ¿Qué ha hecho Avanza País, Alianza para el Progreso? ¿Qué ha hecho? Lo ha separado. No, hermano. Esta señora merece ser destituida inmediatamente y llevarla a la cárcel de Santa Mónica, ¿o no? Porque es una delincuente. Es una delincuente, una ratera, una corrupta, una sinvergüenza basura. Mentirosa. Ah, yo soy mentiroso. Pues es una ratera corrupta. O sea que esta señora empleaba personal, ¿no? Con una condición, ya, vas a trabajar conmigo, pero me vas a dar el 30% de tu sueldo. ¿Qué es eso, hermano? O sea que esta señora, ¿qué cosa? Es del sindicato del Congreso. O sea que le cobra cupos a sus trabajadores. ¿Y cuántos congresistas como esta basura habrá ya? Ah, se hace un llamado acá a los trabajadores del Congreso. Si algún congresista basura les está extorsionando, esta es extorsión. Esto, hermano, es cobrar cupo. O sea que allá están los verdaderos delincuentes. Esto es cobrar cupo. Qué triste, señora Rocío Torres, qué triste. ¿No tendrá vergüenza usted, señora Rocío Torres? ¡Qué vergüenza, carajo! Vergüenza que no siento. ¿Qué dirán fuera del Perú? En el Congreso de la República están los verdaderos sindicatos que cobran cupos a sus trabajadores. ¿Sabe con quién le compara, señora Rocío? ¿Sabe con quiénes? Con esos sindicatos de construcción que matan, que asesinan, con esos traficantes de terreno que cobran cupos a sus dueños. Usted se parece igualito a ellos y usted no merece estar allá. Debe de ser destituido inmediatamente, hermano, y llevado a una cárcel, ¿o no? Qué triste, señora Rocío Torres. Como usted avergüenza, yo siento vergüenza ajena. Usted gana más de 30.000 soles y no le da vergüenza recortarle, mochar el sueldo a ese trabajador. ¿Qué clase de persona usted, señora? ¿O no le alcanza? ¡Qué bestia, hermano! Estos son acéfalos. Allí está enquistado puros delincuentes, hermano. Por eso siempre digo acá, carajo, no solamente necesitamos un Bukele, necesitamos un Pol Pot para descabezarlos.
Esos son los corruptos, sinvergüenzas, y están presentando un proyecto de ley. ¿Quién lo ha hecho? Víctor Torres, un fujimorista corrupto. ¿Qué ha hecho? Va a presentar un proyecto de ley. ¿Para qué? Para que el número de congresistas, como son 130, suba a 200 y para que ellos puedan reelegirse inmediatamente. Así estamos en el Perú. Qué triste. Por eso, señora Rocío Torres, no sé, disculpa no vale, señora ratera, corrupta, eso no vale. Lo que vale a usted es que, como no hay ahorcamiento en el Perú, hermano. Yo lo voy a votar, yo lo voy a votar. ¿Verdad, hermano? Oh, qué triste es este país, hermano. Aquí, hermano, ¿sabe quién se va preso? El que le roba el huevo al pato, ese se va preso. El que le roba millones al Estado, no está libre. Ah, eso no se va preso, nunca se va preso. ¿Qué cosa? Presentan habeas corpus, un montón de cosas regulares, ellos no van presos. Pero el que roba el huevo al pato, eso se va de frente. Como por un tubo, como dicen los bravos, se va la grande. ¿Ah? Así es este país. Por eso esos delincuentes siguen allá. Esos son rateros, saqueadores. Hay que matarle a ese mierda, hay que comprar nuestro arma. ¡Viva el Perú! Muy bien. Hay que comprar armas. Ya. Hermano, usted decime, ¿qué pasa, hermano? ¿Qué ha tomado? ¿TikTok? Tranquilo. Tranquilo. Otra cosa, vamos a entrar de lleno, hermano, lo que está pasando en geopolítica mundial. ¿Sabe qué pasa, hermano? El que habla fue beneficiado con un libro del más grande, del gurú de la geopolítica mundial, Henry Kissinger. Su libro se llama Diplomacia. ¿Quién lo ha leído? Diplomacia, ese libro. ¿Quién es este señor? Este es un judío. Este señor se escapa de Alemania de la famosa Noche de los Cristales Rotos. Ahí Hitler dijo, agarren a todos los judíos y llévenlos a los campos de concentración de Treblinka, Sobibor y Auschwitz. Este se escapó. ¿Ya? Muy bien. El día de ayer, vuelvo a repetir, el presidente norcoreano no ha autorizado el envío progresivamente de más de 500.000 de soldados norcoreanos. ¿A dónde? A Rusia. ¿Para qué? Para apoyar al ejército ruso en el último asalto para tomar Ucrania. Ahora, mira, ¡viva Perú! Mira, otra cosa, los norteamericanos o la comunidad occidente, agrupados en la OTAN, Organización del Tratado Atlántico Norte, 4 de mayo de 1949, creado por Harry Truman, que hoy día, hasta ayer, agrupaba a 30 países. Y ayer en la noche se sumó uno más, un país nórdico, Finlandia. Finlandia ya es parte de la OTAN. Y el artículo 4 de la OTAN dice, cualquier país miembro de la OTAN ve peligrar sus fronteras, todo el organismo va en su apoyo. Ahí está, artículo 4 de la OTAN. Está escrito. Muy bien. En Sudamérica también hay un país que es parte de la OTAN. ¿Qué país es? Colombia es parte de la OTAN. ¿Quién invitó a Colombia? Donald Trump. ¿Cuál fue su propósito? Que Colombia entre en guerra con Venezuela y toda la OTAN apoyaba a... Mira, te voy a explicar. La gente dice, no, ¿quién es ese cojudo para que habla así? Escucha, te voy a explicar. Recuerden ustedes, hermano, las protestas. Uno, yo no soy hincha de Venezuela, por si acaso. No soy hincha de Maduro. No soy hincha de nadie. Yo soy hincha del Altísimo y en la tierra de los mortales de Tupac Amaru II. Mira, recuerden ustedes las protestas en Venezuela, ¿no? Entonces, la ONU, Organización de las Naciones Unidas, cuya carta fundacional data del 26 de junio de 1945, ordenó un convoy para que lleve alimentos a Venezuela.
Hay un puente que une Venezuela a Colombia. En principio, la frontera Venezuela-Colombia es de 1.220 kilómetros de frontera. Hay un puente internacional que une Venezuela y Colombia. Por ese puente internacional desde Colombia iba a entrar un convoy de alimentos de ayuda humanitaria proporcionada por la ONU, ayuda humanitaria. Pero eso fue una provocación a Nicolás Maduro. ¿Qué es lo que buscaban? Buscaban de que Nicolás Maduro emplee a su Fuerza Armada y ataque al convoy, pero en el puente internacional o en territorio colombiano. Pero Maduro inteligentemente no pisó el palito, solamente lo incendiaron, ¿recuerdan? ¿O ya se han olvidado? Porque ustedes se olvidan fácilmente, ¿eh? Incendiaron convoy lleno de alimentos, ¿o no? Pero cuando incendia, ¿qué encontraron? No encontraron alimentos, arma de guerra. Había armamento de guerra. sí. ¿Y por qué Maduro no atacó al ejército colombiano? Porque también tiene asesores. Le habrán dicho seguramente: Maduro, si tú atacas ese convoy y te enfrentas a los militares colombianos frontera, recuerda que Colombia es parte de la OTAN. Y el artículo 4 dice: todo miembro de la OTAN que es atacado o entra en guerra con un país, toda la OTAN va en su ayuda. Ahí está, artículo 4. La OTAN es un organismo netamente militar que surge como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero después también aparece la contradicción al otro lado, el Pacto de Varsovia. Pero el Pacto de Varsovia se diluye con la caída del muro de Berlín en el año de 1989. Y ahí se disuelve la ex Unión de Repúblicas Socialistas, que lo creó ¿quién? Lenin, el 22 de enero de 1922. ¡Viva Perú! ¡Viva! Muy bien. Entonces, ¿qué han acordado ayer? Arabia Saudita es el mayor productor de crudo en el mundo, seguido por Irán. Pero los dos son enemigos acérrimos. Pero Arabia Saudita es amigo de Estados Unidos, pero también por intereses económicos se está aliando con los rusos. Entonces, Estados Unidos, ¿qué dice? Si mi amigo es amigo de mi enemigo, ya no es tanto mi amigo. ¿Hemos entendido? Mira, dice: si mi amigo es amigo de mi enemigo, ya no es tanto mi amigo. Porque Arabia Saudita siempre trabajó en coordinación con los norteamericanos, pero el rival hermano de Medio Oriente, ¿quién es? Irán. Es el segundo mayor productor de crudo en el mundo y tiene un lugar estratégico por donde sale casi el 40% de crudo que produce el Golfo de Pérsico y que alimenta a Occidente. ¿Qué estrecho es? Estrecho de... El estrecho de Hormuz. Un aplauso para ese caballero, un aplauso. Claro, pues hermano, acá no se puede engañar. Acá hay gente que sabe, sino que son medio chunchos y no hablan. Pero cuando alguien comete un error, no, te has equivocado. Todos cometemos errores. El estrecho de Hormuz lo tiene está en territorio iraní. Irán es el principal enemigo en Medio Oriente de Estados Unidos y de Israel. Irán busca la destrucción de Israel. ¿Sabes dónde se cree eso? En la Liga Árabe. La Liga Árabe se funda un 22 de marzo de 1945. Ahí dice: ni un milímetro de tierra para Israel. Pero Israel, a la fuerza, apoyado por el hegemón del mundo, ¿no? El 14 de mayo de 1948, David Ben Gurión declaró el Estado de Israel en territorio palestino. Muy bien, nos estamos en el tema.
Ayer se han reunido estas dos potencias, Rusia y Arabia Saudita. ¿Qué cosa han acordado? Reducir en 1 millón de barriles diarios de petróleo de producción. Mejor dicho, van a producir menos petróleo, 1 millón de barriles menos diarios. ¿Eso qué significa? A mayor escasez de petróleo, sube el precio. Hoy ya subió el petróleo. El petróleo es el motor, es la palanca que hace girar al mundo. El petróleo es el que mueve las empresas. ¿O alguien tiene alguna duda? Contamina, sí, pero es el que mueve el mundo, es la palanca para mover al mundo. Nosotros, por ejemplo, diariamente necesitamos 250.000 barriles de petróleo para mover al Perú. Pero Petroperú solamente produce el 40%. Allí también está mal. ¿Por qué? Porque ese petróleo que produce Perú, el 40% del consumo nacional, nos venden todavía como si fuera de importación. Pero el pueblo no sabe. ¿Por qué no sabe? Porque ningún congresista se atreve a informar. Porque ningún funcionario del gobierno del más alto nivel le dice al Perú lo que está pasando. Porque todavía hay grupos que dominan este país o que dominan ciertos organismos del Estado. Muy bien, sube el petróleo. ¿Por qué? Recordemos nosotros, hermanos, que Estados Unidos, cuando Rusia invade Ucrania, bloqueó económicamente a Rusia del mundo. ¿Lo bloqueó o no? Ningún país puede comerciar con Rusia. Pero China comercia con Rusia. Pero la India comercia con Rusia, Irán. Pero Turquía comercia con Rusia, pero Irán comercia con Rusia. O sea que Rusia prácticamente no se ha visto afectado. ¿Por qué? Porque China produce todo. Y China le compra su petróleo. Entonces, ¿por qué han hecho esto? Para darle su vuelto, para pagarle con la misma moneda. A menor producción de petróleo, el precio va a subir y va a afectar a todos, especialmente a Europa. ¿Ah? Ellos pueden subir el petróleo. ¿Quién va a decir algo? Por ejemplo, si Irán sube el petróleo, ¿usted cree que Estados Unidos le va a hacer la guerra? ¿Por qué no le va a hacer la guerra nunca? ¿Recuerdan ustedes, hermanos, de que los iraníes se bajaron un avión norteamericano? ¿Recuerdan o no? Ya. Y los norteamericanos buscaron vengarse de Irán. Querían matar a ¿quién? Al que ordenó, al hombre más fuerte de Irán. ¿Quién era? El general Soleimani. Lo mataron. No lo mataron, lo mataron en territorio iraquí. Sí. Ahí lo mataron. ¿Y por qué no lo mataron en Irán? Porque los iraníes hubiesen considerado un hecho de guerra. Irán ha atacado muchas bases militares norteamericanas de Medio Oriente. ¿Y por qué los norteamericanos no atacan Irán? Él te lo dijo. Porque tiene el control del estrecho de Hormuz, por donde sale el 40% de crudo del Golfo Pérsico, para abastecer a Occidente de petróleo. ¿Qué pasa si declaran la guerra? Irán, ¿tú crees que va a invadir? No, va a invadir Europa. No, ¿sabes qué va a hacer? Va a cerrar el estrecho de Hormuz. No pasa ninguna barcaza. Se fregaron. El petróleo en una semana puede llegar a $500 el barril. Y eso no le conviene ni a nadie le conviene. Por eso digo que ese es un estrecho estratégico para Irán y Medio Oriente. ¡Viva Perú! ¡Viva! Entonces, hermano, ¿esto qué va a hacer? Le va a dar la contra al bloqueo económico con Rusia. China es el país más poblado del mundo. Llega más o menos a 1.400 millones de habitantes. El otro mayor poblado, ¿cuál es? La India, 1.250 millones de habitantes. Irán tiene más de 80 millones de habitantes. En esos dos países, más Rusia,
Ahí está el mercado del mundo. Ahí está el mercado del mundo. Y Rusia no se ha visto perjudicado en nada. ¿Por qué? Porque Rusia es un país euroasiático. Mejor dicho, su territorio se extiende desde el Asia hasta Europa. ¿Ah? Rusia es un país tamaño de Sudamérica. 17.100.000 kilómetros cuadrados tiene Rusia. Tamaño de Sudamérica, mejor dicho, los 10 países que conforman este subcontinente es el tamaño de Rusia. Pero tiene menos habitantes que toda Sudamérica. Aquí hay más o menos 420 millones de habitantes. Allá no llegan a 200 millones. Y Rusia es el mayor productor de granos en el mundo. Tiene una de las más grandes reservas de petróleo y de gas en el mundo. ¿Qué le hace falta? ¿Ah? Una solución, una paz a corto plazo no va a haber en el planeta. ¿Por qué? Porque se está viviendo un reacomodo geopolítico mundial. Cada hegemón o cada país que se siente que puede en este mundo está buscando su espacio de influencia en el mundo. ¿Por qué Rusia invadió Ucrania? Porque los norteamericanos dijeron tenemos que llegar hasta Estonia, Letonia, Ucrania tiene que ser parte de la OTAN. ¿Y Rusia por qué reaccionó así? Porque vio peligrar sus fronteras. Por eso. Y ahora es dueño de Ucrania, otro de los mayores productores de grano en el mundo. Por eso el pan subió. Por eso no llegaba harina de trigo. Y estos imbéciles del periodismo son imbéciles porque ellos saben, pero le echaban la culpa a Pedro Castillo. ¿Qué decían? Por la ineptitud de Pedro, por la incapacidad de Pedro, el pan sube, el pollo sube. No, hermanos, era por la guerra ruso-ucraniana. Y hoy también ha subido el pollo, está a 14, 15 soles. 12 soles el kilo de huevo. Hoy, ¿por qué no dicen porque es el culpable? ¿Por qué? Porque son amigos. ¿Y por qué son amigos? Porque esta usurpadora genocida le ha entregado a la prensa 600 millones de soles por publicidad estatal. ¡Viva el Perú! ¿Ah? Eso está pasando en el mundo. Hace 3 días atrás, ¿qué dijo Putin? Dijo lo siguiente: nuestra guerra es ¿para qué? Para anular a los que quieren dominar el mundo. Nuestra guerra es ¿para qué? Es para anular aquella élite mundial que explota y saquea los recursos naturales de los mal llamados países de tercer mundo. Él dice, nosotros no queremos un mundo unipolar, nosotros no queremos un mundo bipolar, queremos un mundo multipolar. ¡Qué bestia, carajo! Un aplauso, Petico. ¡Viva Perú! Hermano, yo soy Augusto de Cuba, no tengo cartón, no tengo doctorado, no tengo maestría. Soy un militar en situación de retiro. Los libros me hicieron así. Preguntas. Preguntas. Cuando hace un mundo multipolar, cada estado tiene que ser más soberano en sus recursos. Allá, grande, mira. Recordemos cuando termina la Segunda Guerra Mundial después de 6 años un día. Eso duró la Segunda Guerra Mundial. 6 años un día. Entonces apareció un mundo bipolar. Estados Unidos, Rusia. Rusia con el Pacto de Varsovia que agrupaba 15 o 17 naciones y la OTAN que agrupaba prácticamente a 25 a 30 naciones. La guerra, lo llamaban la Guerra Fría. ¿Qué es una Guerra Fría? Una paz armada. Una paz armada. Guerra en todos los campos, inclusive en la literatura. Los rusos sacaron selecciones. No, los americanos sacaron selecciones. Los rusos sacaron el Putin. ¿Está claro? Los rusos orbitaron el espacio aéreo. Los norteamericanos llegaron a la luna.
el 20 de abril de 1969, una orden que lo dio John F. Kennedy. Mundo bipolar, dos potencias que querían tener influencia en el mundo. Y un mundo unipolar que sería una sola potencia domina el resto. Y ni siquiera el mundo bipolar es bueno para Putin. Unipolar es dictadura. Entonces, ¿qué cosa es lo que busca este señor? Que el mundo sea multipolar. Por decir acá en Sudamérica que haya una de todos los países sudamericanos que tengan su propio ejército y que decidan libremente qué hacer con sus recursos naturales. Si alguien quiere invertir, que conversen con el grupo que domina acá. Mundo en Europa igual, en Medio Oriente igual, en el Asia igual. Entonces todo ese mundo son soberanos. Ellos deciden, no te imponen. Pero eso tiene que estar plasmado en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Y cuál es el otro objetivo de este señor Putin? Neutralizar la primacía del dólar. Neutralizar la primacía del dólar. ¿Y desde cuándo el dólar prima en el mundo? Desde la famosa conferencia de Bretton Woods del 1 al 22 de julio de 1944, dirigido por el presidente norteamericano Franklin Delano Roosevelt. Lo que está haciendo Rusia, hermano, es bueno. Este señor Henry Kissinger escribe un libro que se llama Nuevo Orden, pero el título real es Nuevo Orden Mundial. ¿Y quiénes lideran el nuevo orden mundial? La élite judía. Y este señor es judío. Una telaraña. ¿Pero quién los ha parado? Putin. Él los ha parado. Entonces hay una reacción en cadena de Occidente que han aprobado el día de ayer, hace 2 días atrás, 470 millones de dólares para Ucrania. Qué bonito sería. Toma 20 maletines, hay 470 mil dólares, pero no, en armas. En armas. Armas para Ucrania, para hacer la guerra a Rusia. Pero ¿cuál es el pago? O sea que Ucrania está prácticamente hipotecada. Y si algún día difícil que recupere, tiene que pagar todo eso con sus granos al gran país del norte. Por eso dice Rusia, Putin, nosotros luchamos por un mundo multipolar para que ninguna élite mundial ordene el saqueo de los recursos naturales de los mal llamados países de tercer mundo, agrupados en los países no alineados. 123 países. Lean ese paso, hermano, es bonito. Países no alineados. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial. ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¿Quién quiere hablar? Pasa, hijo, pasa, barba, pasa. Pasa, pesijo, saluda, ven para acá. Paso ligero. Ven, pesijo. Está puro chuncho, carajo. ¿Quién quiere saludar a su pueblo? Pasa. Ahí está, aguanta, saluda. Un aplauso, hermano. ¡Viva el Perú! Hermanos, pero vamos a continuar. Hoy vamos a agarrar la historia de Japón. Cómo Japón resurgió como el ave fénix. Eso se llama la revolución Meiji. En los colegios nunca te ven esto. ¿Por qué? Porque no les conviene el grupo de poder. Gracias. Tu apoyo, hermano. Muchas gracias. Bueno, wauji panillaykuna, wanta llaqtamanta, ayakuchu llaqtamanta chayamuchkani, justicia, masca, wayjikuna, wañuron waq aeropuerto, ayakuchupi fuerzas armadas kuna, armawan wañurachin, inocente kunata, joven kuna, lluqsisqa, heriduta, auxiliama. China, wauji panillaykuna, ayakuchu llaqta, ayakuchu kuna hamuchkaniko, justicia masca, kay poder judicial, kay congresista, chinakuchikuna, mana imatapas rowanchu, haynimpat, tota, chay congresista, Wilson Soto, Huancavelicato, nene, señor congresista
Justicia tamaskaniko, hankuna imata pahriman kichikcho. Ima nangkan kichayna. Kongreso man chayarus paja. Mana riksi kung kicho. Wauhi chikinat. Chayna. Wauhi panilay kuna. Kay diktadura militar. Supaita apachichkan. Persecución política calcuchkan. Amedretamiento. Fiscalía, notificación ta chachichkan wasin kunaman, chay luchador social kunaman. Chaymi, ñukanchik mana chayna recurso inchitapas apakuchkanku. Alguien mikusqa, kuchi yurajina, wa congreso pekakuchkanku. Amanaya, wauhipanayakuna, conciencia taya. Llevo llaqtaman chayaquiso, Waj Norte, para Sopaita Aparachin, Tumbes, Piurata y Presidenta Nin, Mancancho Julji, pero Rantinampa, bomba lacrimógenata, Chaypaja Julji Kan, Kay Congresos Papas, Kan, Amanaya, Wajipagna Opaginaja, Ñocanchija, Oyarisuncho. Puntaman Yachtanchita, Apason. Muchas gracias, compatriotas. Aplauso. A ver, ¿alguien quiere mandárselo a su pueblo? A ver, ¿quién acá? Pasa, hijo, pasa. Un aplauso para el jovencito. Claro, pues hermano. Disculpa, hermano, nunca matricules a tu hijo oratoria. Esto es oratoria, la praxis, dale. Oh, buenas tardes, solo una pregunta quería hacerle. Yo me he enterado que el periodista americano Seymour Hersh hizo una declaración de que Estados Unidos fue el que saboteó el Nord Stream 2, que es el canal, digamos, de acceso por Noruega, de donde se reparte el gas ruso, el gas nórdico, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿eso no es causal de guerra? Para Europa sobre todo, ¿no? Mira, eso sería un atentado, pero no se ha comprobado fehacientemente la participación. Hay que tener en cuenta que los norteamericanos, cuando buscan un objetivo, son expertos en fabricar pruebas. Son expertos. Por ejemplo, que lo habrán hecho, pueden haber utilizado a una organización o a personas o a terceras personas, pero ellos poco o casi nada se involucran. ¿Cómo se involucran? Por ejemplo, para ser psicosociales son perfectos, son buenazos, hermano. Ellos para inventar pues son reales. Por ejemplo, en Irak, querían agarrar a Saddam Hussein. ¿Lo acusaron de qué? De que Saddam Hussein estaba fabricando armamentos de destrucción masiva que estaba prohibido su uso por la Convención de Ginebra. Armamento no convencional. ¿Qué cosa es un armamento no convencional? Que no está autorizado su uso para el belicismo. Pero lo acusaron y enviaron a verificar allá. ¿Qué dijeron? Sí, hemos encontrado, porque todo estaba comprado, todo estaba arreglado. Consecuencia, Estados Unidos invade Irak. ¿Invadió o no? Invadió. ¿A quién capturaron? A Saddam Hussein. Se lo llevaron a los Estados Unidos y el 30 de diciembre del año 2006, ¿qué hicieron con él? Lo ahorcaron. Pero ¿cuál fue el tema? ¿Por qué llevaron a Saddam Hussein? ¿Por qué lo ahorcaron? ¿Quién sabe? Chochita, pete un poquito más. Pete un poco más, hermano. ¿Sabe cuál fue el tema? Saddam Hussein hizo caso omiso a lo que el hegemón del mundo había dictaminado en la conferencia de Bretton Woods del 1 al 22 de julio de 1944. Ahí se acordó muchísimas cosas que hoy permanecen en el mundo. Uno de ellos, ¿cuál fue? Dijo, el dólar norteamericano
será la única moneda para realizar cualquier transacción financiera en el mundo, especialmente en el rubro de hidrocarburos y minería. Ahí está. Y los países, 54 países firmaron. El Perú estuvo ahí, como siempre. Pero el peruano que fue nunca pensó. El peruano, por ejemplo, que firmó la Carta Fundacional de la ONU, ¿quién fue? Carlos Ulloa Sotomayor, en el gobierno del señor Manuel Prado Ugarteche. Este señor se sentó y firmó y se vino. No habló. Otro, este señor ministro de Relaciones Exteriores de PPK, de apellido Populicio, ¿a dónde se fue? A Marruecos. 18 de diciembre del año 2018. Se fue allá, se sentó y firmó. ¿Qué había firmado? El Pacto Migratorio Mundial. Hace poco en el Perú, en Lima, la semana pasada se llevó a cabo el Foro de Madrid, un organismo de ultraderecha. Vino acá. ¿Quiénes fueron ahí? Patricia Chirinos, Patricia Juárez, Marta Moyano, José William Zapata, entre otros, fueron allá, se sentaron, escucharon como niños obedientes, como niñitos que asisten al KIT, a los KIT, así se llama, ¿no? A los niños, escuchaban atentamente, al final perdieron, pero ni siquiera habían entendido lo que habían querido decir. Estos no piensan, porque si yo voy a partir, yo hablo, levanto, ¿y por qué? ¿Y por qué no? ¿Y por qué tiene que ser así? Y si no estoy de acuerdo, váyanse al carajo. Yo no estoy de acuerdo y me voy. Pero estos no. Actúan cual vasallos. Actúan cual súbditos. Actúan cual animal ponzoñoso del desierto que se arrastra ante sus amos. Estos imbéciles todavía creen que nosotros seguimos siendo colonia de España. Así son. Pero para ordenar reprimir al pueblo, para beneficiarse propiamente construyéndose su clínica, para mocharle, para robarle a su trabajador, como esta señora, ¿cómo se llama? ¿Celia qué? Rocío Torres. No, Rocío Torres, de Alianza para el Progreso. Para estos sí son buenos. Yo te contrato, pero ya sabes, el 30% de tu sueldo me das. Estos son peores que esos que cobran cupos. Estos son delincuentes ahí, hermano. Hemos elegido delincuentes. Hemos metido a los cabezas de la organización criminal. ¿Cómo se llama eso, hermano? Yo voy, extorsiono a los trabajadores. ¿Cómo se llama eso? Cobra, esa es delincuencia, es cobrar cupos o no. Es coaccionar, amenazar. Ahí está. ¿Cómo se llama? Rocío Torres. Rocío Torres, de Alianza para el Progreso. ¿La desaforará? Ojalá. Porque eso es lo que desaforarlo y enjuiciarlo y meterlo tras los barrotes. Hoy día, eso es lo que está, señora. Hoy día te lo salvaron a Dina Boluarte para que no lo vacaran. Ajá. También hoy día. Es triste lo que pasa en el país, hermano. Muy bien. ¿De qué tema les iba a tratar? Sobre de Japón. Japón. Escucha, hermano. Japón es una isla. 370.000 metros cuadrados tiene Japón. Japón está cubierto por 4 islas. 4 islas y 3.000 islas pequeñas. Japón no tiene recursos naturales. Por eso Japón en el año de 1910 invade Corea. Por eso Japón en el año de 1937 invade la China. ¿Para qué? Para robarse sus recursos naturales. Es cierto. Japón no tiene. Japón es el lugar más sísmico en el mundo. Constantemente ahí la tierra tiembla. En Japón está la ciudad más poblada del mundo, Tokio.
¿Sabes cuántas personas entran en Tokio, viven? 34 millones de personas. O sea que todo Perú entra en Tokio. Tiene 120 millones de habitantes aproximadamente. Y es un país altamente industrializado. ¿Y con qué materia prima si no tiene? De nosotros, pues hijo, de los mal llamados países de tercer mundo. Pero Japón, que era antes de 1828, 1880, era un país de tercer mundo que era dominado por los famosos shogunatos con los samuráis. Ahí aparecen los samuráis. Eran grupos étnicos que cada uno defendían a su pueblo, los famosos samuráis. ¿Hasta qué año? Hasta el año de 1868. Ahí aparece un nuevo líder japonés, Meiji. Lean, hermano, eso. La revolución Meiji. Un joven de 23 años, emperador del Japón. Cuando este señor y ese emperador, el shogunato le declaró la guerra y se fueron a la guerra, y el shogunato con sus samuráis fueron derrotados por el ejército de Meiji. Meiji, al terminar la victoria, no los persiguió, no los mató, los unió. Les dijo: vamos a sacar a este pueblo de la miseria, vamos a levantar este pueblo. Nosotros podemos ser potencia. Estamos hablando del año 1870, 1880 más o menos, del shogunato. Entonces se unieron todos y todos juraron ahí sacar a Japón del tercermundismo. ¿Qué hicieron? ¿Sabes qué acordaron? Dijeron lo siguiente: vamos a escoger a los mejores 10.000 estudiantes de Japón, a los más capaces, a los más aptos, y lo vamos a enviar a todos los países industrializados. Más o menos era ya la segunda revolución industrial en Inglaterra. 1850, 1860, se da la segunda revolución industrial. Ahí los enviaron a Francia, a los Estados Unidos. ¿Cuál fue la tarea que le dieron? Le dijeron: ustedes van a ir a esos países no a imitar modas ni costumbres, van a ir a esos países a ver por qué el barco se desplaza dentro de las aguas, por qué vuela un avión, por qué vuela un helicóptero, Tren. ¿por qué? Buscaron el porqué y aprendieron el porqué de las cosas. 10 o 15 años. Cuando esos estudiantes aprendieron todo, regresaron al Japón y enseñaron a su pueblo. Pero como no tenían recursos, materia prima, ¿qué hicieron? Invadieron Corea, invadieron a China y saquearon esos países. Pero ¿dónde se da la victoria? ¿Dónde se da el punto cuando Japón pasa a ser país de primer mundo? ¿Quién sabe? La guerra Japón y Rusia, 1905. Ahí los rusos invadieron el mar Amarillo, el mar del Japón. ¿Por qué lo invadieron? Porque esas aguas son más cálidas que Rusia. Hay que tener en cuenta que Rusia, el 73% del territorio ruso es la Siberia. Hay algunas en Rusia, hermanos, que en tiempos de invierno la temperatura baja a 50 grados bajo cero. Buscaban aguas más cálidas, ¿para qué? Para su industria, para su comercio y para tener a su armada en aguas más cálidas. Porque en sus mares el agua se congelaba. ¿Y a dónde miraron? Hacia Asia, Japón y la China. Pero se fueron de pepa. ¿Por qué? Porque los japoneses los derrotaron. 1905 los derrotaron los japoneses. Eso a Rusia. Eso también fue una de las causas por lo que se produce la Revolución Rusa. Es una de las causas.
La guerra fue entre 1904 y 1905. Ahí gobernaba Pesijo el zar Nicolás II, el último zar ruso. ¿Quién estaba a su lado? Rasputín. ¿Quién ha leído la obra de Rasputín? Ese curandero mágico que curaba al último hijo del zar, que se llamaba Alexei. ¿De qué sufría? ¿Cómo se llama cuando te sale la sangre y nunca para? ¿Cómo? ¿Emo qué? Hemofilia, ¿no? Te sale la sangre y no te para, ¿no? Pero este señor, ¿cómo se llama? Rasputín, eso le sanaba. Este cojudo dominaba Rusia, porque atendía a Alexei, era el último hijo del zar. Ella tenía 5 y 4 mujeres. Y cuando triunfa la revolución rusa, Lenin ordena la captura y los lleva a la Siberia. Para ahí los masacraron. ¿Cuándo fue eso? El 17 de julio del año 1918. Ahí lo ejecutan a todos. Al zar, a su esposa y a sus 5 hijos. Pero los famosos historiadores quisieron que Anastasia se había... ¿Quién ha leído sobre de Anastasia? Dicen estos mentirosos de que Anastasia salió y se salvó. Ahí murieron todos. Pero ese libro llegó a ser un bestseller, hermano, porque se vendieron más de 1 millón de copias. Japón, ahí, primer mundo. Japón, primer mundo. En la Primera Guerra Mundial, Japón, ¿a qué bando perteneció? A la Triple Entente. ¿Quiénes forman la Triple Entente? No. Alemania formaba, ¿cómo se llama? Estaba entre el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Alemán, el Imperio Otomano y Rusia. Lo llamaban los imperios centrales. Al otro lado estaba Gran Bretaña, Francia, también estaba Japón, apoyaba a Gran Bretaña, Francia. Pero en la Segunda Guerra Mundial, ¿a qué lado se pasó? Al otro lado, al lado de Alemania. ¿Cuál era el sueño de Japón? Dominar el Pacífico. Por eso el 7 de diciembre de 1940 fue, ¿no? 41, atacó la base militar en Pearl Harbor. ¿Dónde queda? En Hawái. Lo atacó. Ese hecho fue para que Estados Unidos ingresara a la Segunda Guerra Mundial. Mira, hermanos, la historia es hermosa. Hay un dicho que dice, hermano, mira, y yo estoy de acuerdo con ello. Dicen que el que domina el lenguaje, domina el mundo. El que domina el pasado, domina la historia. El que domina la historia, domina la sociedad.